varias reflexiones sobre el caso Álvaro Uribe conviene hacer, sobre todo ahora que se acerca una decisión importante de la Fiscalía. Unas que son puramente técnico-jurídicas y otras que son de contexto, ambas importantes para los análisis ciudadanos. Frente a los primeros aspectos, decir que era la Corte Suprema la encargada de la investigación y juzgamiento cuando Álvaro Uribe era senador, y el asunto lo avanzó hasta el punto en que consideró que razonablemente era el autor de los delitos que investigaba y que eso era tan razonable que posibilitaba inclusive su privación de la libertad, como efectivamente ocurrió. Tras la renuncia de Álvaro Uribe a su fuero, el asunto pasa a otro modelo de investigación y juzgamiento más garantista, donde las decisiones las toman los jueces de la República, la investigación la hace la Fiscalía y justamente por cuenta de esto es que se decretó su libertad. Un juez de la República consideró que en el aspecto puntual de la privación de la libertad el nuevo modelo era más garantista que el anterior, pero en relación con los elementos que se habían recopilado, con los análisis que había hecho la Corte Suprema de Justicia, el juez consideró que Álvaro Uribe debía mantener la condición de imputado porque todo ese trabajo debía mantenerse. En la actualidad, entonces, ¿qué caminos tiene la Fiscalía? Tiene solamente dos. Una vez que una persona es imputada, puede o pedir la preclusión, que significa que un juez debe terminar el proceso si considera que hay fundamento para esa preclusión, o hacer un escrito de acusación donde el asunto se va para juzgamiento con el propósito de lograr la condena penal. Para el caso concreto hay unos elementos de contexto que nos permiten afirmar desde ya que el asunto va a ser una solicitud de preclusión, la decisión de la Fiscalía. ¿Y esto por qué? En primer lugar, el fiscal general de la Nación, todos sabemos que por su cercanía política con el presidente y con el expresidente Álvaro Uribe, es más un ministro de Iván Duque que un verdadero fiscal general de la Nación. Las actuaciones concretas de la Fiscalía dentro de estas diligencias en contra de Álvaro Uribe han sido actuaciones más cercanas a los intereses de la defensa que a los intereses de la acusación. Y esto se ha visto porque fue la Fiscalía la que pidió su libertad, la propia Fiscalía pidió que todo el trabajo de la Corte Suprema quedara invalidado, y esto digamos que es absolutamente inusual en la Fiscalía. No es normal que la Fiscalía haga este tipo de actuaciones judiciales. Pero más que eso, se ha conocido recientemente que los actos de investigación de la Fiscalía, que normalmente también se encaminan hacia la verificación de la hipótesis de la acusación, están encaminados hacia la destrucción de la credibilidad de los elementos del trabajo hecho por la Corte Suprema de Justicia. Y esto hay que sumar un último asunto que me parece poderosamente llamativo, y es que Álvaro Uribe puso una tutela para que se tumbara la decisión del juez que decidió considerarle imputado. Considerarle imputado es que tras una investigación básica hay elementos razonables para creer que esa persona es autora o partícipe del comportamiento que se investiga. Entonces Álvaro Uribe quería que se borrara esa consideración de imputado y por ahí derecho, entonces eso significa que el caso empieza desde cero. Eso es supremamente conveniente para sus intereses de defensa, pero acaba de solicitar que esa tutela sea retirada, es decir, renunció a la pretensión de la tutela. Uno como abogado no pone una tutela sino es porque está muy convencido de que un juez tomó una decisión abierta y groseramente contraria a la Constitución política y por lo tanto uno no se echa para atrás porque sí. ¿Cuál podría ser la razón? La razón podría ser que tiene la suficiente certeza de que la decisión de la Fiscalía va a ser pedir la preclusión, porque la preclusión se da una vez que se considera que la persona está imputada. Entonces, si el juez de tutela tumba la imputación, entonces podría quedarse sin piso la preclusión y la defensa de Álvaro Uribe prefiere la seguridad y el camino seguro es la solicitud de preclusión que tiene la Fiscalía. Podría ocurrir que la Fiscalía hiciera un escrito de acusación y en ese caso, pues entonces convendría mucho la tutela porque si se tumba la imputación también se caería la acusación. Entonces estas actuaciones lo que le permiten a uno concluir es que definitivamente las actuaciones de la Fiscalía van por el camino de pedir la preclusión y que la defensa tiene algún conocimiento, alguna sospecha de que esto va a ser así. Lo cierto es que finalmente será un juez de la República el que decida si hay razones para precluir o no esa investigación.